Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal Talento Humano, Gestión, Desarrollo y Consultoría. Hoy vamos a estudiar a la función cuadrática. En el video de la clase anterior estudiamos la función lineal y vamos a ver cuáles son los cambios respecto a esta función lineal que estudiamos. La función cuadrática tiene algunas novedades, algunas diferencias, cosas que se suman y es lo que veremos a continuación. Empezando porque la función cuadrática suma un tercer coeficiente. La lineal tenía coeficiente A y coeficiente B. La cuadrática suma un tercer coeficiente que sería el coeficiente C. Ahora el coeficiente A va a acompañar a la variable independiente x, pero esta vez elevada al cuadrado. Por eso es una función cuadrática. Va a tener dos soluciones en x. Función lineal tenía una solución en x. El coeficiente b ahora ya no es el término independiente que era en la función lineal. Esta vez el coeficiente b va a acompañar a la variable independiente x elevada a la primera potencia. Mientras que el nuevo coeficiente que se suma, el coeficiente c, es el término independiente de mi función cuadrática. Esos serían los tres coeficientes que tienen que ver con la función cuadrática y cada coeficiente es importante saberlos identificar, saber que siempre A va a acompañar a x elevado al cuadrado, B va a acompañar siempre a x y C va a ser el término independiente. Más adelante veremos la importancia de poder identificar muy bien estos tres coeficientes para poder encontrar las raíces de la función cuadrática y posteriormente resolver este tipo de funciones. Ahora, otra cosa muy importante es que en la función lineal les decía que el coeficiente A jamás podía ser igual a 0, porque al ser igual a 0, al multiplicar por x, desaparecía en la función lineal. Acá ocurre exactamente lo mismo. En la función cúbica, el coeficiente A jamás puede ser igual a 0, porque desaparecería la función cuadrática. Si A es igual a 0, prácticamente esto se anula y quedaría una función lineal. Por eso A puede ser positivo o negativo, pero jamás puede ser igual a 0. Mientras que B o C pueden existir como no pueden existir. Es decir, B y C pueden ser números positivos, negativos e incluso 0 sin que eso me afecte a la función cuadrática. A, sí, nunca puede ser igual a 0. Con esas cosas, por favor, tengámoslas muy presentes para lo que vamos a ver a continuación. Ahora, el gráfico de la función lineal era una línea recta que podía ser ascendente o descendente. Ahora el gráfico de una función cuadrática va a ser una parábola. Vamos a ver si podemos dibujar aquí una parábola. Veamos. Tengo mi plano cartesiano y una parábola tiene más o menos esta forma. La parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Vamos a tener estos dos tipos de gráficos, una parábola que abre hacia arriba y una parábola que abre hacia abajo. En la función lineal teníamos una recta que era ascendente o era descendente. Y asimismo, como en la función lineal el coeficiente A me determinaba si esa recta era ascendente o descendente, ahora en la función cuadrática el coeficiente A nuevamente me va a decir si la parábola abre hacia arriba o si la parábola abre hacia abajo. Cuando el coeficiente A es positivo, la parábola siempre va a abrir hacia arriba. Cuando el coeficiente A es negativo, la parábola siempre va a abrir hacia abajo. Por favor, tener muy en cuenta a la hora de resolver los ejercicios, que eso me va a dar una pauta. Se me plantea un ejercicio de función cuadrática, analizo el coeficiente A y veo que es positivo, entonces sé de antemano que mi parábola siempre va a ir y va a abrir hacia arriba.
pero si veo que el coeficiente A es negativo, ya sé de antemano que mi parábola va a abrir hacia abajo. Eso es algo que también debemos tener en cuenta. Ahora, otra cosa importante, aquí, justo donde dobla, en este punto, donde dobla mi parábola, veamos que viene desde más infinito en el eje de las Y, baja hasta menos infinito, y luego aquí hace una curva para dar la vuelta. Entonces, ese punto exacto, simétrico, de lado a lado, a ese punto lo vamos a llamar vértice. Y ese vértice debe existir, porque si no existe el vértice, simplemente yo cuando sé que mi parábola debe dar la vuelta. Simplemente sería una línea recta que seguiría hacia menos infinito o hacia más infinito, pero no daría la vuelta. Y para que dé la vuelta necesito tener ese punto que se llama vértice. El vértice lo vamos a encontrar con esta fórmula. Vamos a tener un par ordenado X y un par ordenado Y. X lo vamos a encontrar con la fórmula menos B sobre 2A y Y va a ser el resultado una vez que tenga X, que va a ser el valor que me salga de toda esta operación. Ese valor de X yo lo voy a tener que reemplazar en mi función cuadrática original donde están las X. Y al hacer esas multiplicaciones y luego sumas, el valor que me dé toda esta operación será el valor de Y. Entonces tendré el par ordenado X y Y. Y puedo decir al momento de graficar que cuando X vale tal valor, Y vale tal valor. Y ese valor es el conocido vértice. Un poquito de introducción, pero más adelante vamos a ver la parte práctica, cómo se calcula este vértice. Eso en lo que tiene que ver a la función cuadrática en temas teóricos. Vamos un poquito al tema gráfico. Y para eso les he traído todos los tipos de gráficas que nos podemos encontrar en una función cuadrática. Todas las variantes que vamos a encontrar y de qué depende cada uno de estas variantes. ¿Cómo encontramos las raíces o las famosas x sub 1, x sub 2 de mi función cuadrática? Pues esas raíces las encontramos de dos formas. Cualquiera de nosotros puede utilizar cualquiera de las dos formas y el resultado debe ser exactamente el mismo. La primera forma es utilizando la conocida fórmula general, que es una fórmula que hemos estudiado a lo largo de nuestro aprendizaje en matemáticas, desde la escuela, colegio y en la universidad hemos visto lo que es la fórmula general. La fórmula general me dice que x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a por c y todo esto dividido sobre 2 por a. Donde ustedes pueden ver que aquí intervienen todos los tres coeficientes que les había explicado de lo que consta una función cuadrática. Por eso la importancia de identificar bien a qué elemento acompaña de mi función cuadrática, b a qué elemento acompaña y c a qué elemento acompaña. Sabiendo identificarlos, yo puedo extraer el valor de esos tres coeficientes y ingresarlos en mi fórmula, aplicándola muy bien, daría con los resultados correctos. Esta fórmula me va a arrojar dos resultados, por eso tenemos este más y menos. Vamos a irnos por el lado primero del más y vamos a hacer toda esta operación y obtendremos x sub 1 y luego nos iremos por el lado negativo y vamos a realizar toda la operación para obtener x sub 2. Esos puntos serían, en este primer ejemplo, digamos que este sería x sub 1 y este punto sería x sub 2. Son los valores en el eje de las x donde corta mi parábola. Fíjense que en este gráfico solamente mi parábola corta en dos puntos, en este punto y en este punto en el eje de las x. No lo hace en ninguna otra parte. Por eso
Esas son las dos raíces que se encuentran con la fórmula general. Pero es muy importante lo siguiente. Todo este valor que está dentro de esta raíz cuadrada, nosotros lo vamos a llamar discriminante. Y ese discriminante lo vamos a notar con esta expresión, este triangulito. Entonces, cuando ese discriminante sea mayor a cero, es decir, cuando el discriminante de una raíz, de esa raíz, me dé un valor positivo, vamos a obtener este tipo de gráfico. Cuando se cumplan dos cosas, cuando mi coeficiente A es positivo, mayor a cero, y cuando ese discriminante, lo que está dentro de esta raíz cuadrada, sea mayor a cero. Cuando se cumplan ambos casos, yo voy a tener un gráfico parecido a esto. Es decir, si voy a encontrar las dos raíces, x sub 1 y x sub 2. En cambio, las cosas cambian cuando yo tengo mi coeficiente A sigue siendo un coeficiente positivo, es decir, es mayor a cero, pero mi discriminante ya no es mayor a cero, sino que es igual a cero. ¿Qué pasa cuando este valor que está dentro de la raíz cuadrada ahora es igual a cero? Cuando pasa esto, tendremos un gráfico así, donde solamente tendré un valor de x, un solo punto donde corta mi parábola en el eje de las x. Tendré un valor de esta, tendré una gráfica de esta forma. Otra variante, ¿qué pasa cuando A sigue siendo un valor positivo, pero resulta que mi discriminante es menor a cero? Es decir, el valor que está dentro de esta raíz cuadrada es negativo. Y sabemos que las raíces negativas no existen. Si ustedes colocan raíz cuadrada de cualquier número negativo en su calculadora, esta les va a arrojar error, porque las raíces negativas no existen, son números imaginarios. Por lo tanto, obviamente, si yo ya tengo una raíz negativa, ya no puedo resolver esta fórmula y por lo tanto significa que no existe ni x sub 1 ni x sub 2. No voy a encontrar ningún valor en x. Por eso ustedes pueden ver que el gráfico jamás toca el eje de las x, porque no existen, porque su raíz es negativa. Estas serían las tres variantes cuando mi parábola abre hacia arriba, es decir, cuando mi coeficiente A es positivo, pero el discriminante o es positivo, o es igual a cero, o es negativo. Esos serían los tres tipos de gráficos que se pueden encontrar en una función cuadrática cuando mi coeficiente A es positivo, cuando la parábola abre hacia arriba. Ahora, cuando mi parábola abre hacia abajo, tenemos tres variantes más en el gráfico. ¿Qué pasa cuando A ya no es positivo, sino es negativo? Como lo vemos aquí, A es menor a cero. Pero mi discriminante en cambio es positivo, es decir, mi raíz va a ser positiva. Cuando A es negativo y el discriminante es positivo, mi parábola abre hacia abajo, pero sí existe x sub 1 y existe x sub 2. Miren la diferencia entre ambos gráficos. Ahora, cuando A, coeficiente A, sigue siendo negativo, pero esta vez el discriminante, ahora lo que está dentro de esta raíz va a ser igual a cero. Cuando pasan esa situación, tendremos una parábola que abre hacia abajo, pero solamente tendremos un x, un solo valor en x que pasa por el eje. No, ya no tendremos dos. Y miren la relación entre estos dos gráficos. La tercera variante, ¿qué pasa cuando A, coeficiente A, sigue siendo negativo, pero ahora el discriminante también es negativo? Lo que está dentro de la raíz es negativo. Ya sabemos que las raíces negativas no existen, por lo tanto, no va a existir ni x sub 1 ni x sub 2. Por esa razón, ustedes pueden ver que jamás toca el eje de las x y tendremos una parábola de esta forma que abre hacia abajo. Miren la relación entre estos gráficos. Esos serían los 6 tipos de gráficos con todas las variantes que ustedes pueden encontrar respecto a la función cuadrática. También es importante saber que aparte de utilizar esta fórmula general para encontrar las dos raíces, x sub 1, x sub 2, también yo puedo encontrar esas raíces de forma un poco más práctica a través de la factorización. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos un trinomio
tenemos un trinomio, por lo cual podemos aplicar tranquilamente el caso número 6, los trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c, o el caso de factoreo número 7, que me habla de la forma ax al cuadrado más bx más c, o en algunos casos, si existen este término o este término, y imaginemos que no existe el término general c sea igual a 0, podríamos incluso utilizar el caso de factoreo de asociación por términos semejantes. Es decir, con esos casos de factorización, yo también puedo encontrar las raíces x sub 1 y x sub 2. Y si yo pruebo con un ejercicio y aplico fórmula general, esos resultados deben ser los mismos que al aplicar factorización. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Y bueno, ahora vamos a analizar cuál será el dominio y el rango de mi función cuadrática. En la función lineal del video anterior, veíamos que el dominio y el rango siempre era menos infinito más infinito. En ambos casos. Eso no había discusión, sea el ejercicio que sea, siempre tenía el mismo dominio y el mismo rango. Pues acá, sobre todo en el rango, va a haber ciertos cambios. ¿Cuál sería el dominio de la función cuadrática? Pues menos infinito más infinito siempre, sea el ejercicio que sea. Y lo analizamos en la siguiente forma. Veamos este gráfico. Sabemos que el dominio hace referencia al valor, a la gráfica que ocupa mi función dentro del eje de las X. Si ustedes pueden ver, esto tiende a irse hacia el infinito y esto también tiende a irse hacia el infinito. Infinito negativo, infinito positivo. Por lo tanto, por eso el dominio es menos infinito más infinito, sea el ejercicio que sea, en una función cuadrática. Mientras que el rango sí me va a cambiar, el rango va a ser ya de análisis. El rango siempre va a tener el valor del vértice, y el vértice ya les decía que era ese punto aquí, ese punto simétrico, donde mi parábola da la vuelta. Aquí, acá tendríamos el vértice acá, vértice, vértice, vértice y vértice. Ese valor del vértice hacia más o hacia menos infinito. Es decir, si tenemos un gráfico de esta forma, mi rango, que tiene que ver con el eje de las Y, sería desde el valor del vértice hacia más infinito, porque la parábola va hacia arriba. Mientras que en un gráfico con una parábola hacia abajo, mi rango sería desde el valor del vértice que me dé la función que me toque resolver hacia menos infinito. Esto lo vamos a ver mejor ya resolviendo los ejercicios prácticos. Esto sería toda la parte teórica que tiene que ver una función cuadrática, todo lo que ustedes tenían que conocer respecto a la función cuadrática en la parte teórica. A continuación veremos la parte práctica. Y bueno, vamos a lo que más nos interesa, que es la parte práctica. Estamos en este programa informático que utilizo para realizar lo que son las gráficas de las funciones. Tenemos nuestro plano cartesiano, tanto el eje de las Y como el eje de las X. Esto lo podemos emular haciéndolo a mano también. También podemos utilizar hojas milimetradas, etc. Vamos a ver los tres casos. Cuando mi discriminante, el valor de mi raíz cuadrada es negativo, y obviamente no existe x sub 1 ni x sub 2, y por lo tanto no voy a tocar jamás el eje de las X. El otro caso, cuando mi raíz o el discriminante es positivo, por lo tanto sí voy a tener el x sub 1 y x sub 2, y cuando mi discriminante, el valor de la raíz es igual a 0, y solamente voy a tener un punto. Para eso les he traído tres ejercicios diferentes, ejemplos diferentes de funciones cuadráticas. Veamos el primero. Vamos a ingresarlo acá. F de x va a ser igual a 5x elevado al cuadrado más 3x y menos 4. Ese sería el primer ejemplo de una función cuadrática, donde podemos notar que existen los tres coeficientes. El coeficiente a,
En este caso y en este ejercicio va a ser igual a 5, acompaña siempre a x elevado al cuadrado, el coeficiente b va a ser igual a 3 y el coeficiente c va a ser igual a menos 4, que es el término independiente. Este ejercicio tiene los tres coeficientes y ya sé de antemano, sin ver el gráfico, que ya me lo ha graficado directamente el programa, pero sin ver el gráfico, yo sé que mi parábola va a abrir hacia arriba porque mi coeficiente A es positivo, es 5. Y vemos que se cumple. Mi parábola abre hacia arriba. También si aplicamos tanto la fórmula general que les expliqué hace un rato como la factorización, vamos a obtener x sub 1 y x sub 2. ¿Por qué? Porque mi raíz va a ser positiva. Invito a ustedes que por favor apliquen la fórmula general a este ejercicio desde sus casas y comprueben que efectivamente mi raíz va a ser positiva. Por lo tanto, como es positiva, sí tengo x sub 1 y x sub 2. Pero voy a pedirle al programa que me calcule cuáles son esas raíces. Ustedes la van a calcular aplicando la fórmula general. Entonces voy a poner aquí los puntos especiales. ¿Esos puntos especiales cuáles son? Voy a borrar este aquí, no me interesa. Me interesa A y B. A, este programa A considera a x sub 1, es decir, a este valor que está aquí, este punto, que sería igual a menos 1.24. Si ustedes aplican la fórmula general, les debe dar el mismo valor. Y x sub 2 sería 0.64, es decir, lo que está aquí a la derecha. A es menos 1.24 y B va a ser igual a 0.64. Serían los famosos x sub 1 y x sub 2, las dos raíces de mi función cuadrática, que sí existe porque mi discriminante, va a ser positivo. Ahora, ¿cuál sería el valor del vértice? Ya les dije también que el vértice se lo calcula con un par ordenado. Para el par ordenado X, yo utilizo la fórmula menos B dividido para 2 por A. Y luego, el resultado que me dé de esa fórmula, yo lo reemplazo aquí en X, acá en X, hago toda esta operación y ese sería el valor de Y. Entonces diría que cuando X vale tal valor, Y vale tal valor. Y ese punto, la unión de esos dos, sería el vértice, que en este caso está identificado con la letra C, el extremo, o también llamado vértice. X va a ser igual a menos 0.3, sería aquí, menos 0.3, y Y menos 4.45 sería por aquí. Entonces, estaríamos hablando de la unión de esos dos puntos, menos 0.3 y menos 4.45, sería igual a el valor del vértice. En este caso, ¿cuál sería el dominio de mi función cuadrática? Menos infinito más infinito siempre. Eso ya les expliqué. ¿Y cuál sería el rango para este tipo de función y este tipo de gráfico? El rango sería este punto del vértice, es decir, todo esto, el vértice, y más infinito, porque la parábola abre hacia arriba. Ese sería el valor del rango. El punto donde se encuentra el vértice, y observando, analizando esta gráfica, que abre hacia arriba, es decir, en el eje de las y hacia más infinito, por lo tanto, el rango de esta función sería el valor del vértice más infinito. Entonces ustedes en casa van a hacer la prueba y van a utilizar la fórmula general o van a utilizar el séptimo caso de factorización que lo encuentran en el álgebra de Baldor y van a comprobar que efectivamente mi raíz cuadrada, mi discriminante va a ser positivo y x sub 1 va a tener este valor y x sub 2 va a tener este valor. Van a aplicar la fórmula que les expliqué del vértice y van a comprobar que efectivamente sean estos valores y luego pues la gráfica ustedes la pueden hacer sin ningún problema. En este caso, si quiero igual saber la tabla de valores de esta función en particular, pues la voy a calcular automáticamente. Yo ya siempre les he dicho que utilizo valores desde menos 3 hasta 3, 7 valores. Pongo OK y por lo tanto esta sería mi tabla de valores. Cuando X vale menos 3,
f de x o y va a ser igual a 32. ¿Cómo compruebo esto? Ya les dije en el video anterior. Van a mi función cuadrática y reemplazan x por menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9 y 9 por 5 es 45. Luego tengo 3 por x que vale menos 3, en este caso sería igual a menos 9. 45 menos 9 es igual a 36 y 36 menos 4 es igual a 32. De aquí sale ese 32 y así ustedes van comprobando con el resto de valores si queremos pues tener una gráfica como esta que los valores sean correctos. Si solamente tengo x sub 1 y x sub 2 y el vértice, también puedo imaginariamente trazar mi parábola, pero si quiero precisión utilizo la tabla de valores para darle más puntos y hacer que mi gráfica sea más precisa. Este sería el primer ejemplo cuando el discriminante es mayor a 0, es positivo, y por ende tengo x sub 1 y x sub 2. Ahora vamos a ver un segundo caso de función cuadrática, cuando mi discriminante es igual a 0. Para eso les he traído este ejercicio. Mucha atención. 2x elevado al cuadrado menos 4x y más 2. Hago el cálculo y ya me arroja otros resultados. Como nos damos cuenta, la gráfica me cambia completamente. ¿Por qué? Porque al querer resolver esta función cuadrática que el ejercicio me está proponiendo, y si yo aplico aquí fórmula general o aplico lo que es la factorización, me voy a dar cuenta que el valor de la raíz cuadrada, el discriminante, me va a dar igual a 0. Y yo les decía que cuando estamos en el caso que mi discriminante es igual a 0, yo voy a tener solamente un punto en el eje de las X. Ya no tendré dos, tendré un solo punto. Y ese punto ustedes lo pueden calcular con la fórmula general o la factorización, en este caso también aplicando el séptimo caso de factoreo, vamos a determinar que A va a ser igual a 1. Simplemente aquí está, este sería el valor de 1. Y B es lo mismo, porque si ustedes se van por el lado positivo de la fórmula general, tanto como el lado negativo, van a obtener el mismo resultado. Un solo valor en X, que sería este 1 que está acá. Y ese mismo valor sería el vértice. En este caso, ya no tienen que calcular el vértice porque el mismo valor de la raíz X es el valor del vértice. Solamente me falta en este ejercicio determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio ya lo sabemos, es lo mismo, menos infinito, más infinito. Mientras que el rango para este ejercicio sería el valor de este vértice, en este caso sería igual a 1, y más infinito. ¿Por qué? Porque la parábola abre hacia arriba. Repito, el rango va a ser igual al valor del vértice, que para este ejercicio es igual a 1, coma, o punto y coma, más infinito. Eso con respecto al segundo caso, cuando mi discriminante, la raíz cuadrada, es igual a 0. Vamos a ver el último ejercicio y con esto culminamos cuando, el tercer caso, cuando mi discriminante o mi raíz cuadrada va a ser negativo. Voy a tener 3x elevado al cuadrado más 1. Listo. Tengo este nuevo ejercicio, se actualiza todo, se actualiza el gráfico y me doy cuenta que efectivamente mi raíz es negativa porque jamás toca el eje de las X. Nos damos cuenta que mi gráfica nunca toca el eje de las X, por lo tanto mis raíces son negativas. Aquí yo veo mi función cuadrática y me doy cuenta que sí existe A, que es igual a 3, y como es positivo mi parábola abre hacia arriba. B no existe. B, recordemos que el coeficiente B siempre acompaña a la X. Y en este caso no existe la X elevada a la primera potencia. Tenemos X elevado al cuadrado que siempre acompaña el coeficiente A. Por lo tanto, B va a ser igual a 0 y C es igual a 1. C siempre es el término independiente. Aquel número que está solo sin compañía de ninguna variable independiente. Por lo tanto, si yo voy a utilizar la fórmula general, me doy cuenta que
mi raíz cuadrada va a ser negativa y la raíz cuadrada negativa no existe. Por lo tanto, no va a existir ni x sub 1 ni x sub 2. Por eso ustedes pueden ver que salen los valores indefinidos, es decir, son valores imaginarios que no existen. Por lo tanto, yo no voy a tener ni x sub 1 ni x sub 2. ¿Cuál sería mi vértice? Si yo hago el cálculo del vértice con la fórmula que ustedes ya les he explicado, ya conocen, me doy cuenta que cuando x es igual a 0, y vale 1. Por lo tanto, este punto sería mi vértice. ¿Cuál sería el dominio de esta gráfica, esta función cuadrática? El dominio sigue siendo el mismo, menos infinito más infinito, mientras que el rango sería este valor que está aquí, el valor del vértice, que sería igual a 1, hacia más infinito porque la parábola está abriendo hacia arriba. Esos serían los tres casos. Yo los invito a que por favor los practiquen utilizando la fórmula general o factorizando. Con lo que ustedes se sientan cómodos, igual el resultado con ambos casos les debe salir exactamente lo mismo. Y comprueban pues que se cumpla los tres casos. Estos son los tres casos que ustedes van a encontrar en el estudio de funciones cuadráticas. Claro que aquí podría ser que yo le ponga menos 3 para que mi parábola abra hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Simplemente le cambié el signo a mi coeficiente A, ahora es negativo, y por lo tanto, pues, mi parábola va a abrir hacia abajo y me cambia todo. Si yo le pongo ese valor negativo, ahora sí, ustedes aplican la fórmula general, nos damos cuenta que sí existen ahora x sub 1 y x sub 2, que sería esto, y el vértice, pues ya tenemos este valor. Por lo tanto, aquí, ¿cuál sería el dominio? Menos infinito más infinito. ¿Cuál sería el rango? Este valor que sería igual a 1 y ahora hacia menos infinito, porque la parábola abre hacia abajo. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero pues que les haya gustado esta clase. Si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta sobre esta clase en particular, sobre este video, déjenmela saber en la caja de los comentarios. Compartan este video con todos sus amigos en sus redes sociales para que siga creciendo esta comunidad. Síganme a través de mis redes sociales, suscríbanse a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.